de Dios para redarguirte cuando tú estás mal, es decir, cuando te equivocas, y para corregirte, es decir, para que vuelvas al camino, a la verdad, y para instruirte en justicia, es decir, para que permanezcas en el buen camino. Dios muchas veces nos habla, muchas veces nos enseña, muchas veces nos redarguye acerca del pecado, acerca de algo que estamos haciendo que está violando los principios del reino de Dios, que está violando su palabra, que está desobedeciendo a lo que Él dice, Él manda y establece. Y es donde usted y yo, en lo que se llama libre albedrío, tomamos la decisión de aceptar o de ignorar la voz de Dios. Como te dije antes, solo hay dos maneras: o ignoras o escuchas. Y a veces escuchas, pero ignora lo que tienes que hacer. Aquí, volviendo a nuestro texto, nos habla que el rey David, quien a pesar de ser el rey, a pesar de ser el ungido de Dios, a pesar de tener ese puesto de autoridad, él tomó una decisión cuando fue confrontado. Reconoció su pecado y no ignoró la voz de Dios. Él podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Y digo esto porque David, teniendo el puesto, la autoridad como rey, él pudo haber ignorado lo que Natán le decía. Es más, pudo haber matado, acabar con la vida de Natán y así seguir tapando su pecado. Pero a mí me enseña que David fue lo suficientemente humilde, a pesar de su posición, a pesar de la autoridad y el poder que él tenía para hacer lo que él quisiera. Él dijo: yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no lo voy a hacer así. Él se humilló y prefirió escuchar la voz de Dios a través de Natán. Y aceptó su responsabilidad de escuchar la reprensión que venía de parte de Dios. David había ocultado su pecado, pero mientras lo ocultó, vivió con ese pecado encima, vivió mucho tiempo con eso. Yo quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana, en esta mañana, que Dios tiene misericordia. Dios no nos mata al instante cuando pecamos, pero a su tiempo Dios se encarga de reprendernos por medio de su palabra. Dios es amor. Amén. Pero Dios también es justicia. ¿Qué quiero decirte, mi hermano, mi hermana? Que no abusemos del amor y de la misericordia de Dios. A saber, ¿cuántos viven con pecados ocultos? Tal vez tú eres uno de los que dice: la iglesia no lo sabe, el pastor no lo sabe. Tienes razón, quizás los hermanos no lo saben, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dígale a alguien: Dios sí lo sabe. Es decir, no podemos seguir guardando, ocultando, tapando el pecado. Y cuando hablo de pecado, no quiero hablar de pecados chicos o grandes, porque a mí la Biblia no me enseña que hay diferentes pecados. No me dice chiquitos, pequeños, blancos, negros, grises. Esa es invención del hombre. Algunas religiones clasifican los pecados, pero a mí la Biblia, que es la palabra de Dios, no me enseña esa diferencia.
No hay en la palabra pecado grande o pecado pequeño, solo hay pecado. Y el pecado es ir contra la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Amén. Así que en nuestro corazón hay pecados que no se ven, pero están ahí. Y queremos seguir ocultándolos. Y queremos seguir viviendo con eso en nuestro corazón. Pensando a veces que no estamos tan mal. Hay cristianos fieles a la iglesia y con un corazón fiel a la iglesia. Pero quiero que entiendas en esta mañana que hay una diferencia entre ser fiel a la iglesia y tener un corazón fiel a la iglesia y ser fiel a Dios y tener un corazón fiel a Dios.